11:39 en la República Argentina. Nos vamos a meter en el próximo tema. Decíamos al principio del programa que una de las cosas que estuvo sucediendo es que, bueno, hubo una nueva escalada en la retórica contra Venezuela de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y una de las cosas que generó es, por ejemplo, que saliera públicamente a decir una fiscal, si no me falla la memoria, que se aumentaba a $50 millones de recompensa, entre comillas, a quien pudiese aportar datos para capturar a Nicolás Maduro, presidente electo del pueblo venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo cual, decíamos, esto es una escalada más retórica y tiene que ver también con las contradicciones internas que hay dentro de Estados Unidos y la forma de vinculación con el gobierno bolivariano. Y precisamente para analizar y algunas otras cosas en torno a Venezuela, que hace una semana vivió elecciones municipales, lo tenemos en comunicación a Sergio Rodríguez Helfenstein, que tiene la amabilidad de estar conectados para charlar con nosotros unos minutos, entre otras muchísimas cosas, además de ser un experto en la materia internacional. Entre otras cosas, fue embajador de Venezuela en Nicaragua. Tiene un largo currículum que le vamos a dejar después para quienes quieran profundizar en su análisis, y particularmente escribió una nota hace algunos días nada más respecto de la relación de Estados Unidos con Venezuela. Sergio, primero que nada, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros un sábado por la mañana. Sabemos de tu agenda bastante abultada, así que es doblemente el agradecimiento por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Nicolás y Miranda de este lado, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy disponible para poder conversar y tratar de dar a conocer algunos puntos de vista que permitan a las personas que nos escuchan construir su propio punto de vista, su propia opinión respecto a los acontecimientos. Recién decía Sergio que hay una especie de tensión dentro de Estados Unidos bueno, vamos directamente a la presión y a seguir presionando a Venezuela, vamos por la vinculación para poder efectivamente comprar el petróleo venezolano, que creo que es lo que por lo menos a Trump le termina quedando como interés. Escribías, decía hace algunas semanas, de este vínculo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Cómo está ese vínculo? Sobre todo teniendo en cuenta estas últimas noticias o este último hecho, que es el aumento de la supuesta recompensa que ofrece el gobierno norteamericano por datos que le permitan capturar a Maduro. Bueno, el vínculo, digamos, no hay vínculo, lo que hay es comunicación. Un canal abierto de comunicación que, según las últimas informaciones, es un canal dual, es decir, es un canal con el enviado especial del presidente Trump y con el Departamento de Estado. Este dato es muy importante porque nunca Estados Unidos no se puede ver como un actor homogéneo, nunca lo ha sido, pero hoy en el gobierno de Trump eso ha llegado a niveles espeluznantes, en el sentido de que Trump ha construido una, entre comillas, alianza configurada por varios sectores que tienen intereses diversos e incluso confrontados, y que finalmente la política se hace a partir de quién impera, quién logra consolidarse. Y eso genera tensiones y genera contradicciones, incluso en la política interna. Y por supuesto también en la política exterior, y en el caso de Venezuela eso ha sido patente. Entonces, quien hegemonice esta relación es el que termina imponiendo las conductas y las formas de actuación, y eso hoy se enmarca en unas contradicciones absolutamente irreconciliables, en el sentido
por resumirlo de alguna manera, por hacerlo simple, en el sentido de sí acercarse a Venezuela aceptando la institucionalidad interna y establecer vínculos a partir de las necesidades de Estados Unidos o apostar por el derrocamiento del presidente Maduro. Eso en Estados Unidos no está resuelto porque más allá de la supuesta fortaleza de Trump, lo cierto es que en el gobierno cada quien hace lo que quiere, cada quien utiliza los recursos que quiere para llevar adelante su política, y no hay entonces una política de Estados Unidos hacia Venezuela, sino hay políticas de sectores, de grupos de interés, de grupos de poder que, valga la redundancia, actúan a partir de intereses de sectoriales. No hay, no parece vislumbrarse un interés nacional homogéneo por parte de Estados Unidos. Sergio, ¿qué tal? Miranda te saluda. Bueno, la sensación que da quizás es que la política de máxima presión que hemos visto en otros momentos ha fracasado, ¿no? Digo, incluso pensando también en lo que fue la última elección, pensando en el papel que jugó María Corina Machado particularmente. Hubo elecciones municipales en los últimos días, también con un triunfo importante de la Revolución Bolivariana. Consultarte, en principio, digo, si crees que, bueno, estas contradicciones que empieza a haber hacia el gobierno dentro del gobierno de Estados Unidos, también de optar quizás por ese diálogo o esa negociación más pragmática, tiene que ver con un reconocimiento de ese fracaso de la política de máxima presión que en algún momento se intentó imponer, por un lado, y por otro lado, ¿en qué está hoy esta oposición golpista? Cada vez escuchamos menos. Vemos que Venezuela sigue creciendo económicamente, que sigue exportando petróleo. ¿Cómo está hoy, digo, la política opositora, particularmente hacia lo interno? Bueno, particularmente incluso teniendo en cuenta quizás estas últimas elecciones municipales. Bueno, lo que pasa que en el exterior de Venezuela se ha construido una mitología, una fábula, que se cree en el exterior. Incluso algunos amigos de Venezuela también la creen, lamentablemente. Pero lo cierto es que lo que se dice en el exterior y lo que ocurre en el país, entre lo que se dice en el exterior y lo que ocurre en el país, hay una distancia muy grande. Por ejemplo, cuando se habla de oposición, es un error. En Venezuela hay oposiciones. Y cuando en el exterior se habla de oposición, se habla de la oposición terrorista apoyada por Estados Unidos. Esa oposición cada vez es más pequeña. Hoy las elecciones de alcalde fueron elegidos, creo que 30 o 40 alcaldes de oposición. Las elecciones de gobernadores también fue elegido un gobernador de oposición. En las elecciones de diputados fueron elegidos varios diputados, muchos diputados de oposición, incluyendo Enrique Capriles, que es hoy un diputado que asume el 10 de enero en la nueva legislatura. Es decir, que aquí en el país hay un funcionamiento institucional que se niega en el exterior. Y se niega en el exterior porque, como ocurre en otros países, Estados Unidos presiona, Estados Unidos toma decisiones respecto de la política interior de cualquiera de nuestros países, y los gobiernos entreguistas lo acatan, y aquí en Venezuela no se acata. Aquí en Venezuela nosotros tomamos nuestras decisiones con respecto al país y es lo único que nos interesa. No nos interesa lo que digan los gobiernos extranjeros, ni los think tanks, ni los medios de comunicación que construyan y que fabriquen lo que quieran. Eso no tiene mayor influencia en el funcionamiento institucional del país. Yo estuve el día 6, fue el miércoles, fui el orador de orden en la sesión solemne de la Asamblea Nacional
en conmemoración del bicentenario de la creación de Bolivia. Y fui a la asamblea, estaban todos los diputados, fui saludado tanto por los diputados chavistas como los diputados de la oposición. Pude ver que había mucha armonía, incluso relaciones personales entre los diputados de la oposición y del chavismo. Yo tenía muchos años que no iba a la sede del Poder Legislativo, y lo que yo observé es, y más allá incluso del funcionamiento institucional, lo que yo observé es que hay una cierta fraternidad entre ciudadanos de diferentes corrientes políticas que tienen responsabilidades institucionales. Entonces, hablar de la oposición por el sector terrorista de María Corina Machado y otros, es algo que en Venezuela cada vez está más alejado, aunque mientras Marco Rubio esté financiando, esté apoyando a este sector, evidentemente nosotros tenemos que estar en alerta. Hace precisamente 2 días se descubrió una nueva intentona terrorista que pretendía poner una bomba en Plaza Venezuela. Es como que usted en Argentina se fuera a poner una bomba en el Obelisco a la hora de mayor afluencia del pueblo. Imagínate el desastre que eso significaría, la cantidad de muertos que eso significaría. Bueno, eso fue descubierto, abortado, hay 13 detenidos, de manera que las acciones terroristas apoyadas por Estados Unidos se mantienen, se sigue haciendo. Hay una intención de Estados Unidos de derrocar al gobierno del presidente Maduro. Entonces, bueno, esto es parte de cómo es la política hoy. Por un lado, tenemos a un gobierno de Estados Unidos que efectivamente se acerca a Venezuela por sus necesidades energéticas, pero también por el tema de las deportaciones, frente a la cual ha tenido un canal de comunicación abierto con el gobierno de Venezuela, que se ha mostrado proclive tanto a vender petróleo a Estados Unidos como a facilitar las deportaciones, el regreso de los venezolanos que están en Estados Unidos a Venezuela. Pero por otro lado, otro sector del gobierno que está favoreciendo el desarrollo de actividades terroristas. Bueno, así es la política hoy, en particular durante el gobierno de Trump. O sea, Trump va a hablar con Putin, pero mientras tanto sigue enviando armas a Ucrania. Quiere tener una buena relación comercial con China, pero le impone cada vez más sanciones. Entonces, eso forma parte de las características del gobierno hoy en Estados Unidos, y uno tiene que aprender a hacer política en esas condiciones. Sergio, por lo menos de mi parte, la última, para ya liberarte. En este contexto, lo decíamos recién, lo charlábamos hace un ratito nada más en el programa, un contexto de claramente una debilidad o un imperio norteamericano que empieza a demostrar debilidades, no solamente en el plano militar, económico y demás, y un mundo multipolar que empieza a tener cada vez más fuerza. Vemos que Brasil se plantó respecto del tema de sanciones, lo mismo hizo Modi en India, China también planteando algo parecido respecto de las sanciones de los Estados Unidos. Decíamos, Venezuela, si bien no es parte formal del BRICS, es un socio de los BRICS, porque tiene relación prácticamente con los 5, 6, 7 países más importantes del bloque. Pidió formalmente ingresar, más allá de que Brasil vetó esa posibilidad en la cumbre de Kazán. ¿Cuál crees que va a ser el rol de aquí en adelante de Venezuela, que evidentemente viene derrotando a la lógica de intentona golpista norteamericana, viene sorteando el tema de las sanciones y de las presiones económicas, empezó a crecer muy rápidamente en términos de lo económico, y que empieza a tener un juego cada vez más preponderante dentro de América Latina en relación con los demás socios de los BRICS? Bueno, en cuanto a las relaciones internacionales, también hay mucha mitología, porque se supone, cuando se habla de comunidad internacional, la comunidad internacional que se menciona en los medios transnacionales de comunicación y en las capitales de Occidente, son 50 países.
54 países. Y el mundo hoy en la ONU hay 194 países. De manera que se asume como comunidad internacional a una cuarta parte de los países del mundo, que en su gran mayoría son países blanquitos del norte. Entonces los que estamos al sur no existimos. Nosotros tenemos relaciones con casi todos los países de África, incluyendo Marruecos, a pesar que las relaciones no son buenas, pero tenemos relaciones con Asia, tenemos relaciones con una buena parte de América Latina y el Caribe, de manera que nosotros tenemos relaciones con alrededor de 150 países, incluso tenemos esas cosas absurdas de las relaciones internacionales actuales. Tenemos relaciones con países que no reconocen al presidente Maduro, como la mayoría de Europa y algunos de los países subordinados a Estados Unidos en América Latina. Pero nosotros nunca hemos estado aislados. O sea, estar aislado de Francia, Alemania, en realidad yo incluso soy eso muy radical. Yo creo que se deberían ir todos. ¿Para qué tenemos nosotros, por ejemplo, una embajada de Francia aquí en Caracas, si lo único que hace esa embajada es tratar de derrocar al presidente Maduro? No tenemos relaciones económicas, no tenemos relaciones comerciales, no tenemos relaciones culturales, no tenemos relaciones de cooperación. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo mejor es que se vayan y tener relaciones consulares para atender a los ciudadanos de ambos países en la otra parte. Entonces, todo esto que te estoy planteando establece un nuevo paradigma de las relaciones internacionales que tiene que ver con el mundo que está desapareciendo y el mundo que se está construyendo. Tiene que ver con la pregunta de para qué las relaciones internacionales. Nosotros, por ejemplo, lo que tú mencionabas, nosotros intentamos entrar a BRICS y no fue Estados Unidos, no fue Gran Bretaña, no fue Francia, no fue España quien lo bloqueó, fue Brasil, un país que supuestamente está gobernado por un supuesto gobierno de izquierda, progresista, etcétera. No dudo que en el contexto interno de Brasil, Lula sea progresista cuando lo comparas con Bolsonaro y con la extrema derecha, pero en materia internacional, Brasil es un país reaccionario, es un país conservador. Brasil juega con la agenda de Estados Unidos, con la agenda de Europa. Celso Amorim es un lacayo de Europa. Celso Amorim es un hombre que entró a la Cancillería brasileña en el año 65 y en el año 64 se había dado un golpe de Estado en Brasil, por lo cual toda su carrera diplomática se hizo en tiempo de dictadura y toda su formación se hizo en Europa. Él sirve a los intereses de Europa y él saboteó el ingreso de Venezuela a BRICS, pero como tú dices, Venezuela tiene excelentes relaciones con todos los países BRICS, algunos de los cuales de los nuevos ingresos son nuestros socios en OTAN, en OPEP, disculpa, son socios nuestros en OPEP y tenemos, a pesar de tener una gran distancia política e ideológica, tenemos excelentes relaciones con ellos basados en el respeto de los sistemas políticos de cada uno. Nosotros tenemos una excelente relación con África, repito, nosotros tenemos una excelente relación con el Caribe, incluso a pesar de diferencias políticas e ideológicas, incluso a pesar del diferendo con Guyana, de manera que uno tiene que empezar a aprender a mirar las relaciones internacionales no con las categorías de la Guerra Fría, porque eso no sirve como categoría de análisis, sino que con las categorías de análisis del siglo XXI que ponen en el centro el interés nacional. La política exterior de estos años se hace a partir del interés nacional y eso es lo que está haciendo el gobierno de Venezuela, estableciendo vínculos, estableciendo relaciones a partir del interés nacional. Y eso incluso eso incluye incluso las relaciones con Estados Unidos. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos de charla y de explicación de cómo estás viendo el panorama. Y bueno, obviamente hecha la invitación para repetir la charla en alguna oportunidad. Sí, con todo gusto. Avísenme con tiempo y nos ponemos de acuerdo, porque como tú decías al comienzo, hay un dicho cubano, hay una frase cubana que es un poco chistosa, pero que yo creo que es válida para medir el mundo de hoy. Los cubanos dicen, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Entonces, los que somos analistas internacionales,
en la medida que el mundo esté más complicado, más trabajo tenemos. Es real. Sí, porque más nos requieren, más nos consultan. Bueno, imagino también que uno tiene que tener responsabilidad respecto a lo que dice, y esa responsabilidad es la que genera credibilidad. Entonces, lo digo sin soberbia, lo digo con el más absoluto respeto hacia todo, pero efectivamente la intensidad del trabajo de los últimos meses es muy fuerte, muy, muy fuerte, incluyendo sábado, domingo, horas nocturnas, etcétera. No hay feriado. Porque también con la inmediatez de la información, cuando están ocurriendo hechos en Ucrania o en el Asia Occidental o en China, uno técnicamente debería estar durmiendo, ¿no? Eso ya casi que no ocurre. Entonces, bueno, esas son las situaciones, pero por supuesto, cuenten conmigo en lo que yo pueda aportar. Por supuesto, siempre pueden contar conmigo, eso no tenga ninguna duda. Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien. Charlábamos con Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, fue diplomático venezolano, una voz más que autorizada para hablar no solamente de lo que pasa internamente dentro de Brasil, sino de lo que sucede fuera de este país y el vínculo que tiene Venezuela con otros países de la región, del mundo y demás. Se nos hizo la hora. Se nos terminó el programa del día de la fecha. Hacemos una brevísima pausa y el sorteo, porque tenemos que ver quién ganó el sorteo del día de la fecha. Por supuesto. Andar es para pequeños, marchar para gigantes.